A veces me pregunto cómo es que alguien habla de alguna otra cosa, porque no hay nada más interesante que esto. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo? Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar, ¿qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, un designio? ¿El designio de una causa inteligente? Creo que esta es la pregunta fundamental. En 1831, el famoso evolucionista inglés Charles Darwin viajó a las Islas Galápagos y quedó impactado por la cantidad y variedad de animales que habitan allí. Tras permanecer por más de un mes, estudió y recogió muestras de algunas especies. Luego, zarpó a su país natal para nunca más volver. Posteriormente, en 1859, publicó su famoso libro El origen de las especies, generando un impacto global que cambiaría para siempre la ciencia moderna. En esta tercera y última serie del documental, vamos a analizar por qué las Galápagos son las islas más bellas del mundo y el laboratorio natural más grande del planeta. Bienvenidos. Isla Isabela. Esta isla es la más grande de las Galápagos. Con un área de 4.588 kilómetros cuadrados, representa el 60% de la superficie total del archipiélago. La combinación de vida silvestre, una gran cantidad de vida marina, flora, fauna y espectaculares paisajes volcánicos, hace que Isabela sea una de las islas más atractivas para visitar. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí viven más pingüinos de Galápagos que en cualquier otro lugar del archipiélago, por lo que es el mejor lugar para verlos. Hay 5 especies de tortugas gigantes, diferentes a cualquier lugar de la isla. Los visitantes pueden aprender todo sobre ellos en el Centro de Crianza de Tortugas Arnaldo Tupiza. En esta isla habitan una gran colonia de aves famosas, conocidas como los pinzones de Darwin. Hay 13 variedades de pinzones, y sus picos varían de acuerdo a la especie y a la isla en las que habitan. En 1831, el naturalista inglés Charles Darwin, con 22 años de edad, arribó a las Galápagos mediante una expedición de exploración organizada por el Imperio Británico. Zarpó de Inglaterra y tomó la ruta navegando por el extremo de América del Sur, luego se dirigió rumbo al norte, hasta llegar a las Islas Encantadas, Galápagos. En este desolado archipiélago, situado a 1000 kilómetros de las costas de Ecuador, inhabitado en ese entonces, por más de un mes, Darwin observó y estudió la variedad de reptiles, animales, aves y mamíferos, nunca vistos en otro lado del mundo. Tomó abundantes notas y recogió muestras de especímenes, en especial las aves llamadas pinzones. Luego, partió para nunca más volver. Después de 25 años, desarrollaría una teoría acerca del origen de las diversas formas de vida en la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado El origen de las especies, que abarca temas como la selección natural y la teoría de la evolución, descartando por completo la existencia de Dios como creador de todo lo que hay en el planeta y en el universo. Lo que escribió impactaría al mundo entero, y la ciencia jamás volvería a ser el mismo. A veces me pregunto cómo es que alguien habla de alguna otra cosa, porque no hay nada más interesante que esto. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué nos trajo a la existencia? ¿Cuál es nuestra relación con la realidad como un todo?
Contemplas la increíble diversidad y complejidad de la vida y es inevitable preguntar, ¿qué trajo todo esto a la existencia? ¿Fue simplemente el azar y la necesidad, fuerzas naturales sin dirección? ¿O hay algo más? ¿Hay un propósito, un plan, un designio? ¿El designio de una causa inteligente? Creo que esta es la pregunta fundamental. Cuando observo máquinas moleculares o el proceso increíblemente complejo por el que se dividen las células, debo preguntarme, ¿es posible que haya una inteligencia detrás de todas estas cosas? ¿Que haya un plan y un propósito para esta estructura? La ciencia debería ser una investigación en búsqueda de la verdad acerca del mundo. En tal caso, no deberíamos prejuzgar lo que pudiera ser verdad. No deberíamos decir, no me gusta esta explicación, pues la dejo de lado. Más bien, cuando topamos con un enigma de la naturaleza, deberíamos aplicarle todas las posibles causas que lo pudieran explicar. Uno de los problemas que tengo con la teoría de la evolución es que excluye artificialmente un tipo de causa incluso antes de que la evidencia haya tenido la posibilidad de hablar, y la causa que se excluye es la inteligencia. La isla Isabela es una de las dos únicas islas de las Galápagos donde habita la endémica ave no voladora, llamada cormorán. Estas fascinantes aves han perdido increíblemente la capacidad de volar debido a muchos cambios evolutivos en el paso del tiempo. En Isabela se puede observar grandes colonias de iguanas marinas y terrestres, una gran diversidad de aves como el pinzón de manglar, que está en peligro crítico de extinción. Además de flamencos, palomas de Galápagos, patos pintail, varias aves zancudas, aves costeras, halcones de Galápagos y mucho más. También hay colonias de lobos y leones marinos, piqueros de patas azules y rojas, fragatas, pelícanos, petreles de tormenta, aves tropicales de pico rojo, pardelas, garzas y más. En la isla Isabela también hay un residente muy inusual, el iguana rosa. Este es el único lugar en el planeta donde vive este bello animal, justamente en las laderas vírgenes del volcán Wolf. Se estima que quedan menos de 200 iguanas rosadas de Galápagos, lo que significa que es una especie en peligro crítico. Las playas de la isla Isabela son maravillosas y son adecuadas para realizar snorkel, observar miles de variedades de peces, tiburones, caballitos de mar y más actividades. Galápagos posee más islas y lugares hermosos, como la isla Bartolomé, isla Genovesa, isla Seymour, isla Santiago, isla Plaza Sur, Santa Fe, isla Floreana, todas con una gran cantidad de flora y fauna marina y terrestre, además de 107 rocas e islotes de tamaño pequeño. Sin duda, Galápagos es un paraíso de América del Sur. Otro de los datos es que, para llegar a Galápagos, solo se puede hacer mediante transporte aéreo y marítimo. Ya en las islas, se puede transportar en taxis y camionetas, exclusivamente para movilizar a ciertos sitios, como hoteles o lugares turísticos. Los autos y buses hay muy pocos, y son limitados para proteger el medio ambiente de esta hermosa reserva mundial. Si deseas conocer diferentes islas, la movilización se hace mediante lanchas a un costo de $50 por persona aproximadamente, o a su vez, puedes contratar cruceros en barco, si tu economía lo permite. El costo depende de la agencia de viajes o la empresa de turismo que contrates. En cuanto a la gastronomía, en las Islas Galápagos se puede saborear deliciosos platos típicos, especialmente procedentes del mar, como son el arroz marinero, bacalao con papas, bolón de verde, ceviche de cancha al agua, mariscos, pan de yuca, sopa marinera y otros más. El valor de cada menú oscila entre los $6 a $20 por persona. En cuanto a hospedaje, en las Islas Galápagos hay una gran cantidad de hoteles y cabañas.
Puedes encontrar habitaciones desde los $40 por noche para una sola persona. Todo depende de tu presupuesto y la cantidad de personas en la familia. En cuanto a la tranquilidad y seguridad, las Islas Galápagos es uno de los sitios más seguros del mundo. Puedes caminar y recorrer las islas con total tranquilidad. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones, especialmente con los objetos de valor. Es necesario pedir asesoría a la policía o los sitios de información turística. Otro de los atractivos más lindos de las islas es su gente. Son muy amables y cariñosos, ya que diariamente arriban miles de turistas procedentes de todo el mundo. Un dato interesante es que los visitantes no pueden permanecer más de 90 días, ni tampoco pueden quedar a vivir en ningún lugar de las islas, excepto con un permiso temporal de trabajo, mediante el auspicio de alguna empresa o institución pública. También puedes aplicar residencia permanente si tienes familias nativas de ese lugar. La política de la población limitada de personas es para proteger y preservar la flora y fauna de las islas. No debes traficar y sacar ningún tipo de animal, planta u otra especie de las Galápagos, ya que es considerado un delito. Por ninguna razón arrojes basura en ningún lugar de las islas. Ayuda a preservar la vida y la naturaleza de este hermoso archipiélago. Por estas y todas las maravillas que tiene las Galápagos, cientos de miles de turistas de todo el mundo y personajes famosos como Bill Gates, Leonardo DiCaprio, el rey de Inglaterra Carlos III, Will Smith, Harrison Ford, Angelina Jolie y muchos más, han visitado este paraíso. En 1979, la UNESCO declaró a las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad y uno de los lugares más excepcionales del mundo, y 6 años más tarde, en 1985, fue nombrada como Reserva de la Biosfera más importante del mundo. Muchos medios de comunicación internacionales, como la BBC de Londres, y prestigiosas revistas de fama mundial, como National Geographic, incluyeron en su lista como uno de los 10 lugares más hermosos del planeta para conocer. Cuando visites estas islas encantadas, de seguro te llevarás un recuerdo inolvidable. Comparte este video con tus amigos. Comenta qué te gustó más de las Galápagos, o qué desearías que añadamos. Espera pronto más videos de lugares maravillosos. Suscríbete.